merecemos salvación. Merecemos la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley, la descendencia de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, es decir, nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. Y hay una palabra en el hebreo que es Selah o Selah. En el Salmo, cuando te dicen algo, te ponen un paréntesis y ponen Selah o Selah. ¿Saben qué quiere decir? Para y medita en esto que acabas de leer. Piensen, hermanos, dice, Dios da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. Hablando físicamente, pero bíblicamente es espiritualmente. Dios da vida a los muertos espiritualmente. Los que nacemos en este mundo muertos espiritualmente por causa del pecado, Dios le da vida. Y el apóstol Pablo dice, el cual da vida a los muertos. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Y muchos creen que se está refiriendo a él mismo. Abraham, ¿qué edad tenía Abraham, hermanos, cuando su esposa Sara engendró un bebé? Era un ancianito. Ya a Sara, su esposa, se le había pasado el tiempo de tener bebés. Es decir, Dios esperó hasta que prácticamente o humanamente fuera imposible que Abraham y engendrara un hijo en Sara. Imposible. Entonces dijo, ahora están listos, porque Dios es un Dios de lo imposible. Y Sara engendró un hijo. El cuerpo de ellos estaba casi muerto, hablando que ya no engendraban, ya no podían engendrar. Y Dios da vida a los muertos. Y hablando de Abraham, dice versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza humana no funcionaba. Esperanza de Dios solamente confió y esperó en el Dios de las Escrituras, en el Dios que le prometió. Dice, creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le dijo? Así será tu descendencia. Y miren, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se debilitó, él escuchó y creyó en Jehová Dios, no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ya como dice, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Vean lo que hizo Abraham. No se debilitó en la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. La fe fortalece al cristiano. ¿Fe en qué? Fe en las promesas de Dios. Tú te fortaleces en el Señor por medio de la fe. Versículo 21, plenamente convencido de que era Dios también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y Dios en la promesa del Evangelio dice que te va a perfeccionar. Créelo, créele al Señor. Confía en el Señor. Déjate ser enseñado por el Señor en las Escrituras. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, es decir, nosotros los gentiles, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, literalmente yo le pondría, hermanos, por nuestra justificación. Esa palabra puede ser traducido por o para nuestra justificación.
Usa la misma expresión en el texto original. Entonces, cuando dice, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, quiere decir, Cristo Jesús fue entregado por tus pecados, por tus transgresiones de la ley de Dios. En lugar de nosotros, Cristo fue entregado. Aquí están las transgresiones. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado por nuestra justificación delante de Dios. La resurrección prueba, hermanos y hermanas, de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús y nos justificó. Y Cristo resucitó por causa de nuestra justificación. Pero si decimos para nuestra justificación, no es pecado tampoco, porque la Biblia enseña eso. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos justificados por medio de la fe. De manera que aprendamos de Abraham sin la ley, sin el rito de la circuncisión. Y Dios cumplió su propósito en Abraham. La pregunta es, ¿todos nosotros somos llamados al Evangelio de Cristo Jesús? Y podemos tener la misma fe de Abraham. No te importe lo que veas, porque el cristiano no vive de vista. Ese es el problema. El diablo quiere que tú vivas tu vida por medio de la vista. Y eso no sirve, al contrario, Satanás lo usa muy bien para desanimarte, porque una vez que tú pones los ojos en el pecado, en la situación, Satanás te va a zarandear, como al apóstol Pedro, ¿recuerdan? Que le pidió al Señor Jesucristo zarandear al apóstol Pedro, pero Cristo oró por él y dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Cristo te ha llamado, sé fiel, confía en el Señor. Cristo está moviendo tu vida y realmente Él va a lograr su propósito en tu vida, pero necesitas ser fortalecido en la fe. Necesitas poner tu confianza. Tienes que creer de que Dios es Dios de lo imposible, de que Dios todo lo que promete, Él lo cumple. No dudes, eres hijo de Dios. ¿Has tropezado? ¿Has caído en un pecado? ¿Te has sentido miserable? ¿Piensas que Dios ya no te va a aceptar? No le creas la mentira a Satanás. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y tú, por haber puesto tu fe en Cristo Jesús, el Señor no te inculpa de pecado. Satanás te va a culpar de ese pecado. Satanás te va a tratar de que te sientas miserable, culpable. Pero como le decía una hermana, mira, cada vez que vengan esos pensamientos de Satanás, acuérdate de que ya has sido perdonado. Acuérdate. Satanás, si vienen esos pensamientos del enemigo para hacer tu vida miserable, gracias por recordarme de que Cristo murió por mí. Y de que soy limpio y sin mancha a los ojos de Dios por mi fe en Cristo Jesús. De manera, Satanás, get out of here. Sácate de aquí, diablo, porque todo eso que estás poniendo en mi mente, aunque lo diga yo en primera persona singular, eso es falso, eso es mentira tuya. Porque la verdad dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cierren sus ojos y voy a hacer una oración. Y una vez más, confío y espero en el Señor que todos aquí en verdad se han arrepentido. Pero de todas maneras quiero invitarlos. Y como lo he dicho muchas veces, hermanos, no te creas de que eres bautizado en agua. No te creas de que tienes 10, 15 años viniendo a una iglesia cristiana. No pongas tu confianza en eso. Tu confianza solamente debe de estar en la obra de Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que nunca se ha arrepentido, o a una persona que ha venido muchas veces a la iglesia, pero que reconoces que no has nacido de nuevo, este es el momento. Sea quien sea, dile: Señor Jesucristo, en este día, en este momento, yo me arrepiento y creo en ti. Te doy gracias porque moriste por mis pecados y me perdonaste todos y cada uno de mis pecados que he cometido, que cometo y que aún cometeré, Señor. Tú moriste por mi culpa, Cristo.
Y el día de hoy me arrepiento y creo en ti. Te confieso y confieso que tú eres el Hijo del único Dios vivo y verdadero, la única esperanza para la raza humana, nuestra esperanza de gloria. Y dale gracias al Padre. Dile: Padre, gracias porque el día de hoy me he arrepentido y he recibido a Cristo tu Hijo. ¿Alguien hizo esta oración? Nada más quiero si levantas tu mano y la bajas si es que hiciste esta oración. Muy bien. Dios conoce si hubo una mente y un corazón que hicieron esta oración. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de vivir en un país, Señor, donde pues tenemos esta relativa paz para predicar el Evangelio y para reunirnos, Señor, con esta, una vez más, libertad relativa para predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque por fe hemos sido salvos. Por tu gracia, Señor, por medio de la fe. No es algo de nosotros, sino que es un regalo que tú le das a toda persona en esta tierra. Y gracias porque un día vino el mensaje del Evangelio. Tú trajiste convicción a nuestras vidas, Señor, y nos arrepentimos y ahora estamos seguros de que somos hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor. Llévanos a nuestros lugares y continuamos en tu amor, Señor, todo el resto de este día. Hermanos, ahora que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense, deséense la paz del Señor.